Yo esa imagen no me la creo, no le doy ningún tipo de credibilidad, y más teniendo en cuenta que un año antes el precedente es Lewandowski, con esa misma jugada. ¿Quieres que te cuente por qué tardan 10 minutos? Porque deben de estar editando esa imagen. ¿Y 10 minutos? Tú que has estado metido en la sala VOR y has estado trabajando en el bar, ¿qué se puede hacer en esos 10 minutos, Xavi? ¿Tú crees que ante duda han podido crear el taco? Para que esa imagen tenga credibilidad necesitamos ver de dónde sale el balón. No tenemos la imagen, tampoco sabemos lo que están hablando. Ya el anterior presidente del CTA ya dijo que se tenía que jugar con los frames, ¿vale? Para mostrar una imagen, pues bueno, lo más adecuada para el espectador, para que esa imagen fuera creíble. Es el gol anulado Fermín. Lo anulan por esa falta previa de Dani Olmo. El CTA siempre ha dicho que para que un VAR pueda intervenir para anular un gol, la falta previa tiene que ser como mínimo de amonestación, de temeridad, y no es el caso. Si tú fueras el árbitro, para ti eso no es suficiente para ser falta. Yo creo que si entramos a anular goles por ese tipo de contactos, nos vamos a cargar entre todos el fútbol. Tenemos la roja sobre Pedri. Es una entrada de mucho peligro porque va por el lateral. El tobillo de Pedri parece que hace un... Es un tema de malicia, es un tema que puede dañar la integridad física del jugador. Frenkie de Jong dijo que, digamos que tiene un comportamiento como de superior, como muy altivo, ¿no? Y que no se puede hablar con él. Hay árbitros que confunden autoridad con soberbia, y Jesús Gil Manzano es uno de ellos. ¿Crees que Gil Manzano, por este tipo de actuaciones, puede ser del Madrid? El body language, ¿vale? La manera que tienen los árbitros de desenvolverse en el terreno de juego dice mucho. Kylian Mbappé, todos sabemos que cuando coge el balón hay peligro, cae, penalti. Ese penalti no lo pitas y te va a perjudicar mucho más que si lo pitas. ¿Pero por qué? Por el tema mediático. Porque al final es el Madrid, porque al final es Mbappé y porque al final el contacto existe. Y desde el VAR, por favor, os lo tenéis que hacer mirar. Porque desde esas habitaciones de La Roza se está muy calentito, se está muy bien, pero estáis desconectados de la realidad. Estáis desconectados del fútbol. Os creéis que estáis delante de la PlayStation y no entendéis de fútbol. Yo creo que es importante que la gente sepa estas cosas. Y hay una cosa que yo siempre diré, como no se explica, pues ya lo vamos a explicar. Xavi. ¿Cómo estás, Jordi? ¿Festival este fin de semana? Bien, estoy bien, pero el aficionado culé yo creo que no debe estarlo, ¿eh? El aficionado culé, bueno, yo el aficionado culé no sé cómo estará. El de la Real supongo que contentos porque ganaron al Barcelona, pero quien ha sido árbitro o es árbitro, contento no puede estar. Hoy tenemos... Hay mucha tela, bueno, más tela, porque cada fin de semana tenemos tela. Hemos empezado otro 2026 que yo no esperaba menos, y teniendo Gil Manzano en el terreno de juego y Carlos del Cerro en el VAR, por ejemplo, ayer en el Real Sociedad Barcelona, pues bueno, las expectativas se han cumplido y hay polémica porque se la buscan. Creo que le dieron el MVP, o si no leí mal, a Lamine Yamal, o era uno de los mejores del partido. Alex Remiro también lo fue, pero bueno, creo que el MVP se lo lleva claramente Gil Manzano, ¿no? Bueno, Gil Manzano o el CTA, porque al final... Fíjate que Carlos del Cerro, árbitro de VAR del partido de ayer, fue designado el año pasado en el mismo partido con aquella famosa jugada de Lewandowski con el Bigfoot. Sí, sí. Y lejos de intentar no tener polémica, el CTA vuelve a designarlo, volvemos a tener polémica, y yo creo que es una temeridad, es un descaro del CTA, que no tiene en cuenta a la gente aficionada al fútbol, y al final, en lugar de intentar consensuar y ser profesionales, lo único que buscan es incendiar a la gente, a los clubes, a los seguidores y a las peñas, ¿no? Y a la gente que sigue el fútbol. Ahora analizamos la jugada, pero ¿crees que lo han hecho a propósito? O sea, ¿crees que han puesto al mismo árbitro y al mismo VAR? Por supuesto. ¿Sí? Sí. Una de las cosas que en los seminarios y la manera de liderar del CTA es que cuando se escucha mucho barullo en las redes sociales o en los medios de comunicación atacando a la federación, o en este caso al comité, pues bueno, tiran de ese orgullo primitivo, ¿no? De la tengo yo más larga, y entonces ¿quieres sopa? Pues 2 tazas, y funciona así. Son una panda de machirulos, y al final se creen que con la testosterona pues bueno, pueden solucionar en los partidos de liga, y lo que falta es calidad, profesionalidad y tener un cuerpo de árbitros como Dios manda.
Empezamos analizando las jugadas Empezamos fuerte, ya ves. y luego retomamos con Don Gil Manzano. La primera, creo que es puede ser minuto 10. Sí, es el inicio del, inicio del partido. Llevamos muy pocos minutos de juego y ya tenemos la primera jugada. Ya tenemos la primera, que es el gol anulado Fermín. Hay un leve contacto. Yo lo veo leve, ¿vale? Hay que entrar a ver aquí, ya nos comentas tú si es más o menos contacto o si ese contacto es para falta. Contacto de Dani Olmo con el jugador de la Real Sociedad, ahora no sé quién es. Sigue la jugada, gol de Fermín, golazo, por cierto, y lo anulan por esa falta previa de Dani Olmo. Xavi. Nada, pues nos ceñimos en la realidad. Hay un contacto de Olmo con el jugador de la Real Sociedad a la hora de disputar el balón y, como muy bien dices, termina la jugada en gol, marca Fermín el gol y a partir de aquí hay una intervención de VAR. Bien. A mí lo que me preocupa es la intervención de Carlos del Cerro. ¿Por qué lo digo? ¿Porque es el Barcelona? ¿Porque es la Real Sociedad? No, porque tenemos jugadas previas en esta misma temporada. Yo recuerdo exactamente una en el Carlos Tartiere, en Oviedo Real Madrid, en una jugada de Tchouaméni hay un contacto. Si vamos a hablar de intensidad, yo creo que es bastante más elevado, bastante más intenso el de Tchouaméni sobre el jugador del Oviedo que el de ayer de Olmo al jugador de la Real Sociedad. Con lo cual, bajo mi punto de vista, yo creo que es mejor no entrar en este tipo de intervenciones y en ese tipo de contactos. ¿Por qué? Porque el CTA siempre ha dicho que para que un VAR pueda intervenir para anular un gol, la falta previa tiene que ser como mínimo de amonestación, de temeridad, y no es el caso. No es el caso de la jugada de ayer. Con lo cual, a mí ya me sorprende. Y te diré dos cosas más, Jordi. En primer lugar, deja muy mal lugar a Jesús Gil Manzano, porque ya muestra de inicio del partido que no tiene personalidad. O sea, va al monitor y no es capaz de reafirmarse en la decisión que él toma en el terreno de juego, porque él esa jugada la ve. Vale. Y Carlos del Cerro le manda al precipicio. A lo mejor Carlos del Cerro se lo quiere cargar. Bueno, ya hablaremos luego de esto. Vale. Pero lo manda al precipicio. Y quedan prácticamente 90 minutos de partido. Pero, o sea, en tu caso, Xavi, si tú fueras el árbitro, para ti eso no es suficiente para ser falta. Yo creo que si entramos a anular goles por ese tipo de contactos, nos vamos a cargar entre todos el fútbol. O sea, al final hay que ser un poco consecuente y hay que tener un poco de sentido común. ¿Tú pitarías un penalti por ese contacto dentro del área de penalti? No. Si bajo tu punto de vista tú lo pitas, pues entonces pita las faltas que quieras. Pero es que en ese mismo partido no se actúa igual en esa jugada como en otras jugadas que luego, si quieres, podemos hablar, y con el mismo protagonista, que es Olmo, con un empujón que hay en la otra área. Pero bueno, ya llegaremos. Vale, la siguiente que tenemos es la de Lamine Yamal ya. Fuera de juego. ¿Fuera de juego? Fuera de juego porque Carlos del Cerro lo determina así desde las rozas, desde el BOR, pero es una jugada para analizar. Y digo que es para analizar, Jordi, porque en primer lugar el asistente de Gil Manzano levanta la bandera porque él ve fuera de juego. ¡Qué ojo que tiene! Porque ya no es solo determinar si Lamine está en posición o no, sino es saber de dónde viene el balón, de dónde procede el balón, si del compañero del Barcelona o del defensa de la Real Sociedad, que es muy difícil, porque viendo las imágenes, a día de hoy, a mí me cuesta saber quién toca en último momento el balón. Y representa que tendría muy buen ojo, ¿no? Porque al final lo que enseñan, la parte que están fuera de juego, representa que sería el taco de Lamine, ¿no? Bueno, aquí hay otro debate de que se determina fuera de juego. Gil Manzano hace caso a lo que le dice Carlos del Cerro desde el BOR, y a los 10 minutos, Jordi, 10 minutos con esa fantástica tecnología que dicen que tienen, tardan 10 minutos. ¿Quieres que te cuente por qué tardan 10 minutos? Porque deben de estar editando esa imagen. En primer lugar, hay un pequeño taco, como tú muy bien dices, ¿vale? Yo esa imagen no me la creo, no le doy ningún tipo de credibilidad, y más teniendo en cuenta que un año antes el precedente es Lewandowski, con esa misma jugada, ¿vale?
En segundo lugar, para que esa imagen tenga credibilidad, necesitamos ver de dónde sale el balón, ¿sí? Que el análisis en 3D no solo estén los dos jugadores, sino que podamos ver dónde está el balón para que el frame sea el correcto a la hora de tocar el balón para determinar si hay posición de fuera de juego o no, o si viene precedido del defensa o del atacante, que en ningún caso sería un pase voluntario porque es prácticamente una disputa y un rebote, ¿vale? Pero es que no tenemos la imagen, ¿sí? Tampoco tenemos el audio. Como solo se muestra el audio de cuando van a la pantallita, ¿no? En el terreno de juego, tampoco sabemos lo que están hablando. Pero ya nos contaste que cuando van a la pantalla, ellos están hablando y cuando llega el árbitro, se mete en la actuada del siglo como si no hubieran hablado antes. Correcto, pero por eso mismo, en esta jugada que termina en gol, yo obligaría, clubes, obligad al CTA a que todas las jugadas que terminen en el gol se puedan escuchar los audios de cómo se está gestionando las situaciones de juego y en este caso por fuera de juego. Yo creo que sería muy interesante. Primero, oiríamos al asistente a ver cómo determina que hay posición de fuera de juego, ¿vale? En segundo lugar, qué es lo que están analizando y en tercer lugar, por qué tardan 10 minutos en sacar en la producción televisiva la línea de fuera de juego. Xavi, algo de aficionado. Ya sé tu respuesta, pero ¿por qué no sacan los audios? ¿Por qué no sacan no el making of de las imágenes, pero toda la jugada completa? ¿Por qué se complican y se tiran piedras en su tejado? Y no le dan al aficionado lo que pide. Bueno, porque no lo ven con una visión de profesionalidad. Lo ven que como menos tengan que demostrar o mostrar a la opinión pública, mejor. Cuando se ven obligados a mostrar situaciones a la opinión pública, cuando los medios de comunicación, cuando la misma opinión pública presiona sobre la federación, presiona sobre los medios y el CTA, y ellos dándole la vuelta, el CTA dándole la vuelta, hace un mensaje como veis qué buenos que somos, ahora somos transparentes y mostramos. Y nos van dando pececillo, ¿no? Poquito a poquito, como si hicieran grandes cambios que no los hacen, simplemente se ven presionados, pues bueno, porque es un escándalo lo que estamos viviendo. ¿Y 10 minutos? Tú que has estado metido en la sala BOR y has estado trabajando en el bar, ¿qué se puede hacer en esos 10 minutos, Xavi? Pues mira, lo resumo rápidamente porque tenemos varias situaciones de juego que han pasado. Yo recuerdo, y lo habíamos hablado también en la sentencia, un gol en fuera de juego en un Alavés Atlético de Madrid, ¿no? que nos preguntábamos cómo era posible que el SAUT no pudiera validar o ver, ¿no? que había un jugador claramente en posición de fuera de juego. Y eso es igual a la tecnología falla. Y en este caso el SAUT puede determinar que hay posición de fuera de juego, pero hay un previo análisis y hay un margen de error. Entonces yo estoy convencido de que cuando la maquinita le dice a Carlos del Cerro, oye, fuera de juego, avisa a Gil Manzano, él rápidamente avisa, no valida nada más, no chequea nada más, y a posteriori, cuando ya se ha reanudado el juego, claro, es cuando tienes que analizar la jugada para mandar el frame y para mandar la imagen. Y es cuando se da cuenta y empieza a sudar de que, oye, pues la imagen no es tan clara. Y vamos a buscar algún frame que determine que pueda haber posición de fuera de juego. Y lo de los frames es muy importante, porque ya la anterior presidente del CTA, no Medina Cantalejo, ya anteriormente, Velasco Carballo, que implementa el VAR, ya dijo que se tenía que jugar con los frames, ¿vale? Para mostrar una imagen, pues bueno, lo más adecuada para el espectador, para que esa imagen fuera creíble. Y de estos ejemplos tenemos y bastantes. Entre ellos, en Valdebebas, un Real Madrid-Getafe, ¿vale? O sea, búscate hemeroteca. Pero claro, ellos representan que no saben editarlo. Eso. O sea, tenemos, como si estuviera en activo, pero evidentemente hay unos operadores, hay también, así como hay una sala anexa, también hay otra sala donde hay operadores del propio proveedor que evidentemente tratan las imágenes. O sea, ¿tú crees que ante duda han podido crear el taco o mover un poquito el taco para que salga? Yo no digo que hayan creado el taco, yo digo que no es lo mismo parar la imagen en un frame que pararla en otro. No es lo mismo que tú recibas el balón y lo pares allí, ¿vale? que toques el balón y lo muestres a partir de que lo has tocado hacia adelante, ¿me explico? Con lo cual, jugar con esos frames, estás jugando con tiempo, y si juegas con tiempo, juegas con la imagen. ¿Tenemos alguna otra más del Barça para analizar?
Tenemos una vez que te comentaba antes de Olmo, que hay un empujón a un jugador de la Real Sociedad que podría penalizarse, o ha habido debate si podía ser penalti. Allí lo primero que tenemos que determinar es si hay posición de fuera de juego de Olmo, que puede ser que haya posición previa de fuera de juego, con lo cual queda todo anulado. Y podemos entrar en el debate si ese empujón es suficiente como para pitar penalti o no. Es obvio que el empujón existe y es obvio que si Jesús Gil Manzano pita penalti, Carlos del Cerro se la tiene que comer en patatas desde el borde porque no puede intervenir, ¿vale? Pero precisamente por eso te comentaba la anterior, ¿no? De que si el primer gol lo anulan por ese mínimo contacto de Olmo, aquí Carlos del Cerro, ¿por qué no intervienes? Porque aún es mucho más clara, ¿vale? El empujón es claro, tan claro que empuja al jugador de la Real Sociedad sobre un compañero del propio Fútbol Club Barcelona, ¿no? Entonces, son esa disparidad de criterios que hace que, parece que se ven esto, que parece que la gente realmente no tiene credibilidad. Xavi, ¿tenemos alguna más? Sí, y el mismo protagonista, tenemos a Olmo, porque de hecho en el gol de la Real Sociedad hay una posible falta previa precisamente a Olmo, protagonista del partido ayer. O sea que Don Cerro Grande... Bueno, es un tema, ya te digo, es un tema de criterio. A mí me gustaría... Por eso es importante poder escuchar los audios. ¿Por qué determinas que en la primera jugada anulas un gol porque hay un contacto de Olmo con el jugador de la Real Sociedad? ¿Y por qué determinas y das el gol a la Real Sociedad cuando puede haber una falta previa a Olmo por empujón en este caso? Tenemos la roja sobre Pedri. ¿Es roja? ¿No era roja, Xavi? Es roja, rojísima. Estaba pensando en Jesús Gil Manzano, porque de hecho el hecho de que un árbitro profesional lo tiene es una jugada fácil para un árbitro. Digo fácil porque está bastante cerca de la jugada, la ve con nitidez. Es más, cuando hay el impacto sobre el jugador, el balón ya ha salido, con lo cual la foto es bastante limpia. Es una entrada de mucho peligro porque va por el lateral. Y el tobillo de Pedri parece que hace un... Sí, no, más allá de la torsión, que es lo que dice Carlos del Cerro, lo que tiene que determinar Carlos del Cerro cuando Jesús Gil Manzano va al monitor no es un tema de la torsión, que no entra en las reglas de juego, es un tema de juego brusco grave, es un tema de malicia, es un tema que puede dañar la integridad física del jugador y dejarlo de baja prácticamente el resto de la temporada. Tienen que valorar los conceptos técnicos que están establecidos en las reglas de juego y no lo hacen. Pero es preocupante, Jordi. Es preocupante porque Jesús Gil Manzano ya hace tiempo, no es de ahora, que está denotando un muy bajo nivel arbitral. No es un árbitro propio del mundo profesional y no de ahora, y está en declive desde hace tiempo. Lo que pasa que bueno, ¿quieres que te cuente una anécdota? Cuéntame. Venga, va. Pues mira, Carlos del Cerro. Jesús Gil Manzano, en un partido en Marsella de Champions, en el cual yo estaba presente, pues tuvo un partido como el de ayer, o te diría que está peor, porque iba de penaltis, que no vio ni uno, con la desgracia que tenía al jefe de la UEFA, que es Roberto Rossetti. Pero claro, como le gusta mucho llorar, porque es de llorar para intentar protegerse, pues bueno, los lloros le sirvieron para seguir teniendo la confianza de Roberto Rossetti, y fíjate que ha pasado unos años y sigue pitando a primer nivel, sigue siendo la espada de la Federación Española y del CTA, pues lo tienen como asambleísta, y los lloros, como siempre le han ido bien, porque también lloró cuando hubo las elecciones donde se presentó Rubiales y ganó, y lloró a Victoriano Sánchez Arminio. Lloró a Victoriano Sánchez Arminio porque hubo un cambio de voto y su voto le da la presidencia a Rubiales, que claro, para los árbitros eso fue una indignación. Yo recuerdo un partido como árbitro de VAR, estando él en el terreno de juego, y me acuerdo que se hacía un minuto de silencio por Victoriano Sánchez Arminio, y el muy cínico encima aún miraba al cielo, como recordándolo, cuando todos los compañeros... Eso indignó dentro del colectivo, porque todos los compañeros sabíamos que tanto él como Manuela Montero habían cambiado el voto a favor de Rubiales en lugar de Victoriano Sánchez Arminio. Pero el tema del lloro, ¿es un lloro, es real? ¿Lloraba o es una forma de hablar?
No, llorar, ¿Llorar? no, de física. O sea, no, de llorar de verdad, de llorar de verdad, sí, para defender, pues bueno, sus intereses. Pero yo creo que es importante que la gente sepa estas cosas, porque son el tema, ¿no?, de cómo funciona siempre. Y hay una cosa que yo siempre diré, como no se explica, pues ya lo vamos a explicar, pues no pasa nada. Si en todos los ámbitos se cuecen habas, que dicen, ¿no? Pero yo creo que la gente tiene que conocer las personas, el colectivo, básicamente porque hay que mejorarlo y hay que profesionalizarlo. Bueno, como cuando te portabas mal en el cole o en casa, que te regañaban tus padres o los profesores y llorabas para ver si lo arreglabas un poquito, ¿no? Sí, ya, pero llorando no ya se solucionan las cosas sé. y menos a este nivel, que son gente adulta. El llorar aún da o muestra, ¿no?, de que te han regalado las cosas y que están allí por ciertos clientelismos y que acaban pagando los platos rotos el fútbol y el arbitraje, porque el arbitraje de ayer de Gil Manzano hace un daño terrible a las personas que hemos sido árbitros y al colectivo arbitral, porque es indecente el tipo de arbitraje que hizo, que no es el primero que ha hecho esta temporada y las temporadas anteriores, pero es indecente. Ahora entro unas declaraciones tanto de Frenkie de Jong como de Hansi Flick. Frenkie de Jong dijo que, digamos, que tiene un comportamiento como de superior, como muy altivo, ¿no? Y que no se puede hablar con él. Hay que dar hincapié en que Frenkie de Jong era el capitán. O sea, que ni el capitán puede hablar con Gil Manzano. De hecho, creo que le dijo algo del tiempo, cuidado con el tiempo, y le cascó amarilla. Sí, hay árbitros que confunden autoridad con soberbia, y Jesús Gil Manzano es uno de ellos. Entonces se creen que por el mero hecho de ser árbitro todo el mundo tiene que arrodillarse y hacer caso a las decisiones que tomas, y no se trata de eso. Eso es entender mal la autoridad. Hay que hacerse respetar, pero para hacerse respetar precisamente no a base de tarjetas, no a base de mirar por encima del hombro a los protagonistas, que son los jugadores, sino lo que se trata es ganarte a los jugadores, que haya una comunicación asertiva, que empatices con ellos y que evidentemente marques unos límites. Pero hay muchas formas de marcar límites, ¿no? Antes tú comentabas lo de los niños, de llorar y tal. Claro, tú puedes gritarle a un niño si quieres también, pero yo creo que no es la mejor manera de educar, ¿no? Si esto lo traspasamos al ámbito profesional, oye, poned remedio, recursos, pues si no tenéis dotes o habilidades para comunicar, para gestionar conflictos, pues a lo mejor tenéis que invertir un poquito en eso. Formación. Bueno, en formación, en educación y tal, que no sos un amado de animalitos, que al final son personas y hay que tratar a las personas como Dios manda. De hecho, está Hansi Flick. Flick pregunta en rueda de prensa, ¿era el mismo VAR o el mismo árbitro, no sé qué dice ahora exactamente, que el año pasado? Lo dice como así, no sé, creo medio irónico, bueno, es alemán, o sea, la ironía no sé cómo la llevan en Alemania, pero menos que aquí en España. Y le dicen que sí, y dice, sí, y dice, muy bien, Bueno, porque es una cosa que es clara, o sea, no es una cosa que nos estemos inventando, o sea, es objetiva, o sea, los designaron, todo el mundo sabía que habían sido designados el año pasado, en este caso Carlos del Cerro, con lo cual es totalmente evitable, es lo que te comentaba antes, evita, y reitero, los árbitros internacionales, tanto de VAR como de campo, están en un nivel pésimo, Jordi, pésimo. Y lo vemos. Bueno, lo vemos cada fin de semana. A mí me gustaría analizar jugadas en base y con una perspectiva arbitral, pero no en base en que no hay conocimiento de las reglas de juego, en base en que no se ciñen a lo que dicen las reglas de juego, en que no hay criterio, en que no hay solidez a la hora de tomar decisiones, es que cambian de criterio en el mismo partido. Es que la verdad es que es una, no sé, podemos decir de muchas formas. No sabes ni cómo definirlo, ¿no? Sí, bueno, lo podríamos definir de tantas formas, pero estoy decepcionado, enfadado. Ya te digo, es que están haciendo un daño terrible a lo que es el colectivo arbitral y al fútbol. Xavi, última pregunta que te tengo ya para cerrar tanto el Real Sociedad Barcelona en este caso, y tema Gil Manzano. Un exárbitro, esa pregunta me trae flashbacks porque te la hice ya hace tiempo, dijo que el 90% de los árbitros son del Madrid y el otro 10% restante es del Barça. Hay que incluir que tú aquí estabas en activo, o sea que también estás aquí dentro.
¿Esa declaración es cierta? ¿No? Y después, la segunda pregunta que te tiro. ¿Crees que Gil Manzano, por este tipo de actuaciones, puede ser del Madrid? ¿O puede no ser simpatizante del Barça en este caso? Bueno, yo como siempre voy a hablar de lo que conozco. En primer lugar, quien dijo eso era Iturralde González. Iturralde González, árbitro que cuando estaba en activo iba a las finales de los partidos, en ese caso del Athletic Club al que respeto mucho, pero él como árbitro en activo no podía estar en una grada con una camiseta del propio club. Yo creo que eso también es un feo dentro del colectivo arbitral, como es un feo que el anterior presidente, Medina Cantalejo, dijera públicamente que era socio y seguidor del Sevilla. Yo creo que es una falta de respeto al fútbol y a los árbitros, ¿vale? Dicho esto, ¿de qué equipo es Jesús Gil Manzano? Pues no tengo ni idea, hay que preguntárselo a él, a lo mejor sí que es del Madrid, no tengo ni idea. Ahora bien, el body language, ¿vale? La manera que tienen los árbitros de desenvolverse en el terreno de juego dice mucho. Y ha habido 2 partidos, el de ayer es uno, Jesús Gil Manzano, pero no durante el partido, en el inicio del partido, cuando hay el sorteo de la moneda para determinar quién empieza. Hay que analizar también un poco la cara, los movimientos del propio Jesús cuando están los capitanes, exactamente. Y dice y mucho, como dijo mucho la cara de Munuera Montero cuando el Barcelona se pone por delante en la Supercopa delante del Real Madrid. Fijaros, si tenéis oportunidad, ir a buscar vídeos y vais a ver el body language. Dice mucho y es una equivocación de los árbitros no tener en cuenta esto. Oye, yo qué sé si eres de un equipo u otro, pero hay que mantener las formas y hay que mantenerlas porque sois profesionales y durante los 90 minutos, si puede ser, ya no digo fuera del terreno de juego, que también. Pero es que ya, mira, de hecho Piqué, su último partido como profesional ya no lo pudo jugar porque lo expulsó Gil Manzano, porque le fue al túnel de vestidores y le dijo que siempre eres tú, o sea, que era siempre el árbitro que peor les pitaba y que siempre iba a meter el dedo en la llaga. O sea que yo creo que culé no es. Bueno, te digo, hay que preguntárselo a él. Pero bueno, sí que es cierto que al final, oye, que hablen los árbitros y que se expliquen y que puedan determinar. Pero yo os digo, yo en ese sentido me fijo mucho porque, pues, bueno, por vocación, ¿no? Y entonces el factor inconsciente también dice mucho, ¿sí? Y esas cosas que no decimos, pero que sí conductuales, que nos comportamos, también están transmitiendo mucho más de lo que nos pensamos. Árbitros, que si sois del Madrid o de algún otro club, se os nota, se les nota. Yo también vi esos movimientos y esos gestos, y se te nota. O sea, como cuando algo no te gusta, pero tendrían que ser mejores actores en este caso. Bueno, reitero, es que no están los mejores árbitros en la máxima categoría. Pero no son, ya te digo, es que es así. Es que hemos visto varios partidos y nos ceñimos ahora en el Madrid-Levante o en la Real Sociedad Barcelona. Es que en el mismo Mallorca de este fin de semana o en el Girona Español es que hemos visto árbitros que no están preparados para estar a nivel profesional. Y es así. Lo que pasa es que como hacen un cambio de cromos, se va un navarro y entra otro navarro, pues bueno, no, eso como... Y vamos a ocupar ese espacio porque hay que... refrendar la territorialidad para que no nos quiten, no sé, poder o no sé. Xavi, seguimos. Pues sí, vamos a hablar ahora del Girona Español, del Mallorca Athletic Club. Ya los cojo, ya ves que ya no vamos a analizar jugada por jugada. Ya es que, como vemos cuál es el nivel, vemos en el Mallorca Athletic 2 jugadas de mano. Y es que es para volverse locos, chicos. Y es que no os entendéis ni entre vosotros. O sea, hay un primer penalti que en el campo no se pita, ¿vale? Que hay otra intervención de VAR, que es una jugada donde el jugador del Athletic que le toca el balón en el brazo derecho viene precedida de un rebote de un compañero, cuando durante toda la vida lleváis diciendo... Que no. Es que es verdad. Lleváis diciendo que todas las jugadas que vengan precedidas de un rebote de un compañero, que no es un... O sea, que no hay ninguna voluntad de tocar el balón, que el brazo no está ocupando un espacio excesivo, sino que forma parte de un movimiento natural. Ya nos teníais convencidos y va y entra al borde y entran desde el borde y penalti. Y luego vemos la otra de Muriqui, que está
pugnando con un jugador del Athletic, el jugador del Athletic que va arriba con los brazos para impulsarse, y que Muriqui previamente al rematar el balón con la cabeza y que posteriormente va al brazo del jugador del Athletic, pero es que previamente le hace un empujón claro para evitar que el defensa juegue el balón. Entonces, claro, vistas estas dos de Mallorca y vistas los dos penaltis de Girona, que son los famosos penaltitos. ¿Penaltitos? Son penaltitos. Reitero, dejan en muy mal lugar a los árbitros de campo porque no tenéis personalidad en el terreno de juego, y desde el VAR, por favor, os lo tenéis que hacer mirar. Porque desde esas habitaciones de La Roza se está muy calentito, se está muy bien, pero estáis desconectados de la realidad. Estáis desconectados del fútbol. Os creéis que estáis delante de la PlayStation y no entendéis de fútbol. Y es que es así. Y es que al final es normal que haya gente de otros colectivos que diga: Jordi, es que hay que meter exjugadores en el board. Es que al final es normal. Si al final van a ir los peñistas a hacer de árbitros de VAR. Porque es que lo mínimo que podéis hacer es interpretar bien las reglas de juego y estudiarlas un poquito. Hostia, que hay gente muy profesional, ¿vale? Que la habéis echado, y yo no lo digo por mí, pero que, hostia, que estaría haciendo una labor que es que no hacéis bien, si solo piensan en el dinerito y no piensan en hacerlo bien y ser profesionales. Hasta tú lo harías bien, Jordi, mira que te digo. Sí, yo creo que lo haría bien. Esa noción de fútbol. Venga, Xavi, ahora pasamos al Real Madrid-Levante. Hay polémica. Kylian Mbappé, todos sabemos que cuando coge el balón hay peligro. Se mete dentro del área, bicicletita, balón largo y cae por un supuesto derribo del jugador del Levante. Penalti. Venga. Pero, Xavi, Te voy a preguntar una cosa que nunca te habría preguntado. Ahora imagínate que tú fueses el árbitro de ese partido. ¿Pitarías el penalti? En directo te lo puedes comer. En directo, el penalti te lo puedes comer. ¿Por qué? Mbappé tiene mucho talento en muchas cosas, pero se tira mucho Mbappé. O sea, hay muchas jugadas de que a Mbappé ni le tocan y ya está saltando, ¿vale? Ya mete no la tortuga, es más como una rana, ¿vale? Y ya le mete el saltito. En directo te la puedes comer. También va el jugador al suelo, parece que lo pilla. Venga, va, y la segunda pregunta, ¿qué pesa más? ¿Pitárselo o no pitárselo? Pita más. ¿Qué pesa más? Pesa más. Y yo entiendo que, viendo cómo está el panorama, no pitárselo. No pitárselo. Pero es clarísimo. O sea, es que desde el VAR, si analizas la jugada. Bien, ¿ves cómo sabes de fútbol? Claro que ves, ¿no? Sí, ya habéis visto que Jordi poco a poco va aquí. A ver, estoy de acuerdo. Al final Mbappé es un jugador listo, como lo son los que están jugando en primera. Pillo. Y hemos visto y hemos pasado hace años de esas simulaciones tan claras a otro tipo de simulaciones, que es que los atacantes buscan el contacto con el defensa. Es obvio que el contacto del jugador de Levante con Mbappé existe, ¿vale? Eso no lo vamos a negar, ¿sí? También es cierto que Mbappé se adelanta al balón, que ya veríamos si puede llegar, porque igual salía por la línea de meta, y que como ve que el jugador de Levante toma un riesgo importante, choca con el jugador y se va al suelo. Sí, pero hay que hacerle hasta el gesto un poquito antes incluso. Vale. ¿Qué pasa? Que lo fácil para el árbitro de campo cuando ve el contacto es pitarlo. Y de este tipo de jugadas siempre crean mucho debate, ¿vale? Porque siempre es ¿qué es primero? El hecho de que el jugador de Levante vaya a disputar el balón y lo toque, o que Mbappé en este caso busque el contacto para que se lo piten, ¿no? Vale. Pero claro, una vez existe el contacto, aquí sí que desde el VAR, si no se ve una simulación clara al 100%, no puede entrar. Aquí el VAR no puede entrar. Podríamos debatir y muchas horas en que si ese tipo de penaltis hay que pitarlos o no hay que pitarlos, ¿vale? Yo creo que estamos ya en un escenario que difícilmente vamos a volver para atrás. Pero si el VAR se hubiera utilizado simplemente para casos groseros, yo creo que todo el mundo lo hubiera entendido y dejar estas pequeñas situaciones de debate para el árbitro de campo, ¿vale? Pero como el VAR ya entró a analizarlo todo al detalle, llega un momento que, claro, delante de tanto detalle se pierde y ya se ha perdido desde hace tiempo. O sea, para ti, ¿penalti o no penalti? Para mí, penalti. Lo pita el árbitro, hay que pitar el penalti. No.
Para Xavi Estrada. A nivel futbolístico. ¿A nivel futbolístico? A nivel futbolístico está claro que los jugadores buscan ese contacto. Pero entonces, para ti es penalti claro. Pero es que, ¿qué te digo? ¿Qué harías? ¿No pitarlo? Si no vas a... Eso que te decía, ¿qué pesa más? Tú ese penalti no lo pitas, ese penalti no lo pitas y te va a perjudicar mucho más que si lo pitas. ¿Pero por qué? Por el tema mediático. Porque al final es el Madrid, porque al final es Mbappé y porque al final el contacto existe. A nivel futbolístico, yo creo que los penaltis para pitarlos tendrían que ser mucho más claros, que no generen debate. Cuando un penalti genera debate es que no hay claridad. Cuando no hay claridad es que no es claro, ¿no? Que no hay unanimidad. Y si no hay unanimidad, el criterio es distinto. Vale. Entonces, pues bueno, pues no entres. Que sean claros. Ahora bien, es lo que te digo. Probablemente, bueno, tendríamos que preguntar al árbitro si ese penalti, en caso de ser al revés, lo hubiera pitado o no. Dudas. Bueno. Dudas. Lo veremos, ¿eh? Este año lo veremos. Veremos siempre. Este tipo de situaciones Tu amigo pasan. Murphy, ¿no? Van a pasar. Los que te pitan un día a favor, otro día te lo van a pitar en contra. Eso va a pasar, seguro. Bueno, si eres algún grande, o en este caso el Madrid, Bueno, vamos a ver. vamos a ver. De momento hay muchas expectativas y hay algunos nombres de árbitros que hemos dicho que este año no van a pitar al Madrid. A ver si aciertas Pero- la porra, ¿no? Venga. A ver. A ver si meto presión al CTA y lo vuelven a designar. ¿Crees que me la sentencia o qué? ¿Eh? Algo les ha llegado seguro, ¿no? Vamos, es que si ven la sentencia, vamos, no ven la sentencia, mira, ven la sentencia, ven los estados de WhatsApp de los árbitros, eso te lo digo muy seriosamente, te lo digo de verdad porque lo conocemos, ven las redes sociales de todos los árbitros y de exárbitros, siguen al detalle todos los medios de comunicación, lo han hecho siempre. Ya me acuerdo que Enrique Negreira, cuando habían concentraciones y íbamos a hacer las pruebas físicas y nos desplazábamos del hotel al lugar donde hacíamos las pruebas físicas, por ejemplo en Santander, llevaba siempre los 4 periódicos, Marca, AS, Mundo Deportivo y Sport, como para que no tenga en cuenta la CTA los medios de comunicación. Y antes no había ni WhatsApps ni historias, pues imagínate ahora. Sí. Hay una serie de personas dentro de ese CTA que no tienen nada que hacer cada día, que es mirar las redes sociales y los estados de WhatsApp. Y yo estoy convencido, porque sé que me ven compañeros, que cuando he dicho esto, vamos, han empezado a partirse a reír porque... ¿Sí? Porque O los sea, saben de sobras. que te bichean, que os miran. Lo saben de sobras, sí. Bah, hay nivel, Xavi. Pero nada, bienvenidos al mundo de las redes sociales y suerte de las redes sociales que podamos decir lo que pensamos. Bueno, es como cuando dicen que miras a una expareja, pues parecido, ¿no? Sí, ¿no? No, les gusta mucho el morbillo y buscar qué es lo que comenta la gente y tal. Y más de una vez lo han prohibido taxativamente en el colectivo de decir que no se utilicen. Y muchos, pues bueno, han metido el freno de mano para no colgar o decir cosas que les puedan repercutir, claro. Tenemos la última jugada, ¿vale? La última jugada del partido. La última jugada de esta sentencia, Xavi, es el segundo gol del Madrid, que en este caso lo mete Raúl Asencio, de cabeza. Vinicius va al córner, hace como un amago de que lo va a tirar, pero tampoco mucho, la toca con el pie, así, tac. Él se va, viene Güler y la toca con las manos. Por cierto, luego esa imagen ha desaparecido, esa imagen de las manos, ¿vale? Centra Güler, gol del Madrid. Bueno, pues lo has explicado muy bien. Yo esa imagen la he visto. Este tocar de Güler la toca con las manos y como la toca con las manos tendría que ser un tiro libre directo a favor del equipo adversario, en este caso del Levante. Cuando Vinicius va y coge el balón, lo pone en el cuadrante de esquina y lo patea, las reglas de juego son claras. En el momento que has pateado el balón está en juego. Si viene un compañero, de hecho, cualquier jugador del Levante que hubiera estado un poquito... Pillo. Sí, hubiera podido disputar el balón. Viene Arda Güler, lo cogen con las manos, pues eso es un tiro libre directo, es que no hay más. ¿Por qué no lo pitan? Bueno, no lo pitan porque el asistente no está allí, está en la otra zona, porque el árbitro tampoco está al caso. Desde el VAR no pueden intervenir. Es una jugada que, si no me equivoco, termina en
en el gol, ¿no? Sí, sí, gol de Raúl Asensio. Correcto, y además es una jugada que los árbitros tendrían que tener muy focalizada, porque os acordaréis desde hace muchos años atrás que había un entrenador que era Unai Emery, que cuando estuvo en el Almería tenía una estrategia y era que iba un jugador al saque de esquina, plantaba el balón, tocaba un poquito el balón estaba en juego, venía un compañero y se lo llevaba, dejando a la defensa totalmente descolocada y terminaba mucho en gol. Eso hizo mucho daño luego al fútbol base, porque claro, no sabía muy bien cómo actuar, ya que los árbitros de fútbol base van sin asistentes, ¿sí? Hasta que con el paso del tiempo, ¿qué pasa? Pues los árbitros focalizamos mucho los saques de esquina y se evitó que esas jugadas, pues bueno, se reiterasen en los campos de fútbol a nivel estatal, ¿no? Por eso hay que tenerlo en cuenta, y es otra vez un poquito la desidia, el hecho de que, bueno, van tan sobrados, de que no están pendientes de los pequeños detalles, y para ser un buen árbitro hay que estar pendiente de todos los detalles. ¿Y por qué ha desaparecido la imagen? Bueno, intentaremos rescatarla. A ver si la puedo pillar, venga, Xavi, o si la pillamos. Rescatarla, haremos un trabajo de investigación. Sí, pero es curioso, ¿no? Que no esté la imagen. Sí. Además, se ve como directamente Güler así. A un jugador así de normal no va, así. O sea, se ve justo cuando retoma la imagen, ahora, si la buscas, está así Güler. De normal, colocas el balón y te levantas. Sí. Es una jugada, te digo, es una jugada clara. Aquí sí no hay debate, es objetiva, es lo que marcan las reglas del juego. Xavi, pues lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí, semana fantástica de Champions, seguro que nos va a traer otras jugadas de otro tipo. Sí, pero seguro que no tanto como aquí en España, bueno, sí, en la Liga. Aquí la Liga nos da para mucho, estoy convencido que el fin de semana que viene tendremos más. Seguid comentando, que se agradece los comentarios que hacéis en redes sociales. Intentamos responder también la sentencia, aquellas dudas o inquietudes que podáis tener. Hay que felicitar a la gente que nos sigue. Porque tiene muy buen gusto, ¿no? No, hombre, no, porque a nosotros también nos motiva a seguir trabajando para explicar lo que sucede. Y suscribiros, ¿vale? Darle al botoncito para que suba al canal. Eso, yo sé que Jordi me pondrá aquí el enlace a YouTube. Bueno, va, Xavi, hasta la próxima. Buena semana.